Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidarlos. Hola, ¿cómo les va? Estamos aquí en Dos Reyes Producciones Stream, mejor dicho, Dos Reyes Stream. Estamos en este programa que llamamos Sin Editar en vivo y hoy con un invitado muy especial, por cierto. Nos conocemos hace muchísimos años, un hombre del cual he aprendido mucho y todos los días siempre sigue aportando en algo que es esencial para nosotros los comunicadores, que es hablar cada día mejor y correctamente nuestra bellísima lengua, que es el español, sin lugar a dudas. Él es maestro, profesor, lingüista, lexicólogo, escritor de libros. Ha escrito ya 13 libros sobre cómo hablar mejor nuestro idioma cada día. Mi invitado es Esteban Jiménez. Gracias por estar, Esteban. Gracias por la invitación, Claudito, un placer. Por favor. Esteban es aquello que estás haciendo el noticiero y decís una palabra que no está bien, no es correcta, y te manda un WhatsApp y te dice: Claudio, lo correcto es así, o la estructura para decir esa frase es así, y bueno, y uno va aprendiendo, por cierto. Gracias por todo eso. Por favor, es un placer para mí, y por suerte tengo la fortuna de que reciben bien mis enseñanzas, que aceptan, incluso algunos me piden que se lo marque. Claro. Y además tengo o conocidos o contactos en casi todos los canales, así que tengo esa suerte. Bien. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Dónde estás trabajando? Bueno, ahora estoy voy a desarrollar durante este año unas clases especiales en la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, que la gente no la conoce mucho, que es la universidad que depende del gobierno de la ciudad. Ajá. Y en esa universidad, cuya sede está en la calle Paseo Colón al 200, en esa universidad se forman los futuros maestros de escuela primaria de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, hay que hacer hincapié en el uso del idioma, en las correcciones idiomáticas, en la ortografía. Además, es una universidad que tiene una característica. Además, hay carreras de profesor de educación física, pero también algo originalísimo, que es la carrera de diseñador de videojuegos. Algo poco conocido, sí, exactamente, poco conocido, que en nuestra época, con toda la actividad que hay relacionada con la materia, muchos jóvenes se inclinan por ello, así que es una universidad que está creciendo en cantidad de alumnos, así que por suerte, y ahí doy mis cursos, son más que nada charlas para los alumnos y abierta al público en general en muchos casos, de manera que... Y además, durante el segundo cuatrimestre, doy clases en éter, periodismo deportivo en segundo año, así que, y aparte hago charlas particulares, viajo por todo el país, bueno, siempre, como dijiste vos recién, haciendo lo mío. Claro, siempre, pero con un sentido de crítica constructiva para ir mejorando nuestra forma de hablar. ¿Y cómo te surgió la pasión por el idioma, por la lengua, por las letras? Bueno, vos sabés que cuando uno se va formando, va estudiando, tiene dos opciones: las letras o los números. Sí. Obviamente. Nunca fui bueno para los números, así que me incliné por las letras. Tuve un excelente profesor de primer año en castellano, que me hizo sentir ese gusto. Pero seguramente debía tener yo en los genes algo ya que me indicaba que ese era mi destino. Ahora, si tu pregunta me lleva a que deba responderte cómo un profesor entra en los medios con esto, ahí ya la cosa cambia. Ahí es más, vos sabés que yo entré a los medios de la mano de
de ese gran productor Rubén Machado, Ujú. productor de programas famosos musical como Escalera a la Fama. Y yo conocía al musicalizador de él, y además siempre me gustó la música, las grandes orquestas, la música, no digo clásica en sí, definitivamente, pero sí con baladas y demás. Entonces, yo iba a bailar, entre comillas, a Regatas de Avellaneda, que era aquí cerca. Sí. Pero yo no, para bailar, igual que para los números, cero. Bien. Entonces, ¿qué hacía? Me iba con mis amigos, que sí bailaban, y me dedicaba a escuchar la música. Que casualmente la música de Regatas era provista por Rubén Machado. Ah, mira vos. Bien. Entonces, la amistad con el DJ, hasta que un día, hablando así, me viene una invitación para entrar a la discoteca de radio, entonces todavía no era del Plata, viste que se la vendió Romay. Sí. Entonces necesitaban gente en discoteca, y como yo tenía conocimientos, me contratan. Claro, en esa discoteca, ¿quiénes eran mis compañeros de trabajo, aparte de los más conocidos? En esa época, en los años 70, hacían sus primeras armas Badía, Mateico, Lago, Sueiro, claro. Araujo, eran todos compañeros míos. Sí. Y comencé mientras yo estaba en la discoteca, pero seguía teniendo un cargo docente, siempre di clases. Ujú. Y comencé a despuntar el vicio, a decir, che, habría que difundir que no se dice de esa manera, hasta que Aunque sea incorrecto esto, exactamente, esta forma. hasta que un día un productor con el que tengo relación todavía, un gran amigo, Enrique Giraldes, me dice, le llevo una lista de correcto e incorrecto, como vamos a hacer seguramente en un juego más tarde, y me dice, ¿te animás a hacer esto A difundir esto, en claro, micrófono? el micrófono. Por supuesto, le digo. Bueno, lo hice por primera vez en un programa de los sábados de Borocoto Junior. Borocoto Juniors. Ujú. Y la gente entró a llamar para A interiorizarse. Y denunciar gente que se equivocaba, que escribía mal, los errores. Bueno, seguí dando clases, seguí trabajando en la discoteca, y después ya me dejé la discoteca, fui jefe de discoteca de América, de Radio América, cuando estaba ahí en la 9 de julio, y seguí en contacto con la gente de los medios, hasta que, trabajando con los discos, llego a Horizonte cuando FM Horizonte. FM Horizonte, que estaba gerenciada por Amarita Fortabat y manejada por Marín. Exactamente. Marín me lleva como musicalizador de FM. Fernando Marín. Claro, porque había otro Marín. Me lleva a musicalizar en FM Horizonte, y en AM, viste que estaba Minguito, Altavista, con Muney, con Julio Néstor Vila, claro. Estuvo en un momento Pancho Ibáñez, bueno. Y como siempre digo yo, una frase que a muchos les causa gracia, viste que los hombres solemos tener esas charlas de mingitorio. Sí. Y un día, hablando con el autor Peregrino Salcedo, el negro Peregrino Salcedo, se me ocurre decirle, che, miré que cuando ustedes lo castigan a Minguito con algunas palabras, claro, no es tan mal. Y el negro abrió los ojos así, decía, ¿cómo? ¿Cómo decís? ¿Qué decís? Sí, le digo, por ejemplo, y él dice orgia, y ustedes lo cargan, y está bien, es orgía u orgia, tiene doble acentuación. Él dice furúnculo, y ustedes lo corrigen, pero furúnculo es más antiguo, pero está bien. Ha tenido una evolución esa palabra. Exactamente. Claro. Se quedó impresionado el negro. A los 3 días viene y me dice, me trae un libreto, tomá, haceme esto el micrófono. Donde un sketch, sí, donde yo iba
a defenderlo a Mingo, a corregir a los demás. Claro. ¿Te imaginas? Riverito estaba, Riverito. Mooney, Julio Ernesto Vila, el finado recordado Julio Ernesto Vila. Cuando voy y aporto ese conocimiento, no lo podían creer. Y Mingo se mató de risa. Bueno, pasa el tiempo y hago un sketch más. Y un día, un compañero de la discoteca me dice: Marín va a llevar a Mingo a Tele 11. Ah, mira vos, qué bien, le digo. Para mí nada. Pero va a llevar una escuelita, me dice mi compañero. Y ahí vas a estar vos. ¿Te parece? Efectivamente, a la semana siguiente viene Roberto Peregrino Salcedo y me dice: toma, estudiate esto, se ensaya el jueves con Altavista. Hicimos el ensayo, bueno, quedó el famoso que vos ves a veces que termina con maniático textual. Es maniático textual. Bueno, y después ya el resto pasé a yo estaba con Badía primero, paso con Altavista, después llego a Gerardo con el juego del buen uso de nuestro idioma, que teníamos 20 y pico de rating en esa época. Bueno, el resto más o menos historia conocida. Gerardo era un apasionado del buen hablar también. Le encantaba. Sí. Le encantaba, aparte, cuando él llegaba, yo estaba en Badía, que terminaba a las 20. Hablamos de Gerardo Sofovich. Sí, tenemos que aclararlo. Badía terminaba a las 20 y Gerardo entraba a las 20, la noche del sábado, la noche del domingo, y cuando llegaba temprano nos cruzábamos y siempre había un comentario de una palabra, de otra palabra. Y un día otro amigo, el director de cámaras de Altavista, Jorge García, me dijo: vos vas a terminar trabajando con el ruso, por Gerardo, ¿no? Estás loco, boludo. Digo, nunca me dijo nada. ¿Por qué? Le digo. Porque cuando el ruso nombra a alguien, se lo lleva. Y él tenía ánimo a la Fugazot, que hablaban mal, es profeso. Y él le decía: le voy a traer al profesor Jiménez, miren que el profesor Jiménez no se escucha. Dicho y hecho. Al año siguiente me propone hacer ese juego. Mira qué bueno. Y el resto, bueno, después logré el reconocimiento de colegas tuyos, de muchos conductores, animadores, y por suerte es el diario que me consultan todavía, o yo a veces yo te puedo decir libremente, Claudio, que así como viste que te escribo a vos a veces, sí, le escribo a Marina Calabró, a Fabiani, a Novarecio, a Doman, periodistas deportivos, Quique Pellen, Berlio Gentili, Javier Tavares, aparte me consultan sobre la pronunciación de los nombres europeos, por ejemplo. Para mí es una satisfacción. Obviamente. Siempre, además tuviste el espíritu de hacer algo constructivo y no peyorativo, digamos. Más vale. A eso. Y bueno, ahí se forma esa combinación perfecta en decir, bueno, vamos evolucionando todos en el buen decir. Digo, los periodistas deportivos o los relatores de fútbol que hablan y bueno, y cuando hablas mucho, generalmente por ahí cometés algún error en esa impronta, ¿no? Están más expuestos ellos. Claro. Pero no obstante, una vez, hablando con Quique Wolf, otro amigo, me decía: pero Esteban, el relator, dice, en el momento del partido, a veces no puede pensar si la palabra es correcta o no. Tenés razón en parte, le digo. Pero si ese relator, cuando no está en el relato, está descansando, leyendo, instruyéndose, incorpora los mete en el disco rígido, la forma correcta, no va a tener problema. Totalmente. Cuando hay algún error de fonética, una mala pronunciación, y la fonoaudióloga te enseña y te corrige ese error. Una vez que incorporaste eso en el chip en tu cabeza, exacto, y te sacaste el yeísmo y te desaparecieron todos los defectos. Además, en el caso de la pronunciación de nombres, yo cuando di clases en ISER sabía que los chicos tenían fonética. Claro. De italiano, de alemán, inglés, francés. Y bueno, y yo no digo que sean traductores de esas lenguas, pero cada lengua tiene su sonido, reglas básicas, claro. Reglas básicas, 3 o 4 reglas, que son las que te ayudan a pronunciar correctamente. A decodificar correctamente ese nombre, sin lugar a dudas. La lengua, el español, el castellano,
por ser de origen latino, es más compleja que las lenguas sajonas, digamos, que un inglés o un Depende. alemán? Algunos te dicen que el español es muy difícil, otros dicen no, que hoy hay otras lenguas que son más complicadas, porque el español, igual que el italiano, tienen la característica de que se lee lo que está escrito, como está escrito. No hay pronunciación distinta como pasa con el inglés, como el francés. El francés, el alemán mismo el también. alemán mismo. De manera que las vocales son 5 nada más, no tienen acentos raros, no tienen distorsión. Pero bueno, siempre va a depender de quién estudie. Eso en cuanto a la fonética, pero en la estructura, en la ortografía, en la sintaxis, todo eso, la conjugación de verbos, ahí viene más complejo, ¿no? Sí, sobre todo la irregularidad verbal, claro, atenta muchas veces contra la corrección idiomática. No obstante, claro, si vos lees en un graph o en un diario que alguien pone, por ejemplo, golpea, mata y degolla a la novia, por ejemplo, vos estás diciendo, che, pará, que acá hay una cuestión elemental, y no es que no estoy inventando nada, lo estoy recordando. Claro. Entonces ahí sí falló la... De todas maneras, yo siempre digo que cuando hay ese tipo de problemas graves, como recién hablaba con las chicas, que el otro día en un canal pusieron Santa Fe, fe con tilde. Ay, no, querido, Santa Fe. ¿Sabes de cuándo le quitaron la tilde a Santa Fe? Sí. El 1 de enero de 1959, 60 y pico de años. Claro. Por eso le puse a la persona que le mandé que hay un fósil que está escribiendo Santa Fe con tilde. Con tilde. Bien, pasa con la palabra solo también, que ya no tiene tilde. Bueno, más moderno ahí eso, está, digamos. Claro, más moderno, está bien, más moderno. Otro tema, para hablar con los ministerios de educación. En diciembre de 2010, 15 años ya. La RAE editó nuevas normas. Sí. De ortografía. Entre las que está esa que vos citaste. Uh-huh. Tilde, solo no lleva más tilde. No, pero se puede confundir con, no importa. El contexto va a ayudar para evitar la... Bueno, y hay una serie de reglas más. Vos le preguntás, vos tomás a 10 profesores de lengua y le decís, ¿conocés las nuevas reglas del 2010? 9 te van a decir no. Y uno te va a decir, sí, la conozco, pero no las aplico. ¿Por qué? Hay quien falla. Los ministerios de educación, de nación, de provincia, de municipio. Son ellos los que tienen que decir, bueno, instruir. Bueno, miren, acá hay nuevas reglas, hay que aplicarlas, a difundirlas. Por eso mucha gente se asombra de lo solo. Claro. No solamente eso, yo tengo gente conocida, contactos, gente mayor de edad, que te dice, pero las mayúsculas no era que no se acentuaban, no, eso pasó en los 50. Ahora ya llevan todos... tilde, claro. Claro, pero ¿por qué no se llevaban tilde? Claro, porque en esa época, para hacer los diarios, las tapas tipográfica. La tipografía no te permitía la tilde. Hoy en día claro. Te meten cualquier tilde en cualquier lugar. Es correcto, no es un impedimento que vaya todo con mayúscula para que no tenga el tilde, claro, completamente. Por eso, y así hay un montón de normas que van cambiando. Y los ministerios son los que tienen que encargarse de difundir. Por eso, una de las charlas que yo tengo prevista en la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires es casualmente reglas nuevas de ortografía. Yo digo, ¿cómo la lectura te ayuda también a escribir bien, a incrementar tu vocabulario y a escribir bien o expresarte bien, aunque no conozcas las reglas ortográficas, que son muchísimas, complejas, claro. Y viste, la estudiaste en séptimo grado, sexto, claro. Y se te fue la norma, sí, pero sí. Vos ves la estructura y si leíste o tenés la vitalidad de leer y dices, che, no, esto está incorrecto, claro, porque tu memoria, ya sea visual de lo que viste escrito o de lo que leías, decís, claro. O cómo suena, o decís, acá hay un error, ¿no? Claro, tal cual. Y bueno, vos sabés que cuando yo era niño, a mi madre, los profesores le decían, señora, que su hijo lea los buenos autores.
Hoy en día, la mamá de un adolescente me pregunta, profe, ¿qué le hago leer? Que lea cualquier cosa, la poesía del chocolatín o el suplemento del deportivo del diario, que algunos están bien escritos. Que lea. Claro, que lea. Como decís vos, van incorporando en el chip, van incorporando las cosas correctas. Exactamente, no sabes si es un objeto directo o no. No, o si es una derivada o lo que fuere, pero vos decís, esto está claro, está bien escrito. Esa es la idea. Yo digo, tiene que ver con el avance de la tecnología, cada vez se lee menos, sí, se visualiza más. En parte es la tecnología, porque la tecnología además interfiere, por ejemplo, cuando vos te comunicás en WhatsApp sí. o en un correo electrónico, ¿qué querés ganar ahí? Tiempo y espacio. Por eso ponés XQ en lugar de porque. Y tú, el receptor de tu mensaje lo entiende. Lo decodificas. Exactamente. Claro, dentro de ese ámbito está bien. Ahora, cuando vos tenés que, el chico mismo o el joven, sale de ese ámbito y tiene que escribir, por ejemplo, tiene que escribir reclamándole a la obra social una prestación. O al banco, que le imputó un gasto en la tarjeta que él no realizó. Tenés que dirigirte al gerente, o a quien sea. Y al gerente no le podés poner TKM para despedirte. Claro. Te quiero mucho. Entonces, ahí el lenguaje formal sigue existiendo, claro. Yo no digo el exquisito del idioma, el erudito del decir. No, yo no pretendo nunca eso, ni siquiera en mis charlas, ni... Ahora, es respetar los ámbitos donde te estás dirigiendo. Exactamente. Es como si sos un ingeniero y vas a hablar con otros ingenieros, utilizás el lenguaje técnico. Ahora, si sos ingeniero y tenés que explicarle a la gente en general, perfecto ejemplo. Hablas con otros términos, claro. Y no te vas a la cuestión técnica del comunicado. Pero, esto es como si un gerente de marketing de una automotriz tiene que hablar con los dueños de los concesionarios. Claro. Va a hablar de la cuestión técnica del auto que están presentando. Exactamente. Digamos. Ahora, si ese gerente de marketing tiene que ir venderlo a la exposición o a la presentación del auto, donde hay público en general, va a hablar de otras bondades y en otros términos. Y además, ese ejemplo que traes es buenísimo, porque me estás dando un ejemplo de, digamos, un lenguaje superior a un inferior. Pero ¿qué pasa cuando se reúnen 3 encargados de edificio? 3 encargados de departamento, sí. Que están hablando de la caldera y del ascensor. La jerga. Tienen su jerga. Claro. ¿Y cómo hacen para explicarle al consejo del consorcio? Ahí ellos tienen que también adaptar el discurso. Elevar el discurso. Elevar el discurso, claro. En ese caso. Es bueno tener la opción, es decir, voy a hablar con esta gente, hablo de esta forma. No quiere decir que estás diciendo cosas distintas, sino que tiene que ver con la decodificación de quien está recibiendo ese mensaje. ¿Se inventan palabras todos los días? Se inventan palabras que se llaman neologismos cuando alguien los quiere imponer. Pero cuidado que últimamente la RAE está incorporando términos nuevos. Vos sabés que a veces me pasa que... La otra vez me escribe un contacto y me pone una foto de una palabra, ¿no? Creo que de un diario. ¿Cómo era la palabra? Bueno, no la recuerdo ahora. Me dice, viste, profe, qué barbaridad. Yo siempre antes de contestar... Real Academia. RAE. Sí, abro paréntesis. Sí. Yo cuando enciendo la computadora, lo primero que hago, DLE.RAE.es, el diccionario de la academia. Sí. Y que lo dejo en una ventana abierta. Me fijo en esa palabra, existe. Entonces le contesto a mi contacto, no, mirá que existe. Uy, qué barbaridad, yo no sabía, claro, lo habrán incorporado hace poco, pero ese neologismo ya está incorporado. Ahora hay otros donde obviamente que no, porque no existen. Eso es con el paso del tiempo, con el uso y costumbre, ¿no? Del cambio de las palabras. Porque es cierto que es algo dinámico. La lengua
de cualquier idioma se va modificando con el paso de los años, décadas y siglos, ¿no? Más bien, sí, si no estaríamos hablando del castellano antiguo todavía. No, como el Cid Campeador. Como el Cid que Campeador. Si vos comprás el libro, a la izquierda está en original y a la derecha traducido al español. Exacto. ¿Cómo traducido al español, profesor? Sí, porque si el Cid dice pliorando de los óleos... Sí, te puedo asegurar, lo lees en castellano antiguo no entendés nada. Claro, es llorando de los ojos, pero Claro. bueno... Va evolucionando allí. Y hay una palabra que con esta cuestión de inclusiva y de la equiparación de géneros, y que no va al meollo de la cuestión, que tiene que ver con la palabra presidente o presidenta, por decirte algunos términos. Sí, es un caso que trajo mucha controversia. Sí. En realidad la palabra presidenta está en el diccionario del año 1803. No 13, A ver. 3. Sí. Figura. Pero por otra parte, la mujer con esto de la inclusión y de la igualdad, la mujer avanzó en muchos cargos que antes nadie se imaginaba que iba a desarrollar. Por eso hay doctoras, gerentas, presidentes, senadoras. ¿Qué pasa? La academia les reconoce ese mérito. Ujú. Entonces las incorpora al diccionario. Vos lo sabés que la primera médica argentina se llamaba Cecilia Grierson, la que Sí. está en los billetes de 2000, creo. Sí. Cecilia Grierson. Y es una calle de Puerto Madero también. Claro, exacto. Que se recibió de médica en 1890 y pico. O sea, a fines de siglo. Claro, es la primera. Yo me imagino, pobre señora, lo que habrá padecido en las prácticas, en las clases. Pero hoy diríamos, la mina se lo bancó Sí. y llegó. Yo estoy seguro de que cuando se recibió, todo el mundo, bienvenida doctor Grierson. Aquí tenemos a la doctor, a nadie se le ocurre decirle doctora en el año 1900. Sí. Ahora, le pregunto a algunos amigos y amigas que tengo, ¿vos tenés hijos? Sí. Decime, a la pediatra de tu hijo, ¿le dirías doctor Romina o doctor Gabriela? No, le digo doctora Romina, doctora Gabriela. Doctora Cecilia Grierson, senadora tal, diputada tal, gerenta tal. Están los cargos feminizados. Ahora, aquí entra un poco la ideología. Eso es lo que veo, porque estamos hablando de los participios activos como derivados verbales del verbo ser, Exacto. que es ente del verbo ser, Sí, ¿no? pero recuerda que estás hasta a Como punto de volcar. de presidir, Estás a punto de volcar. para presidir, presidente. No. Cantar, No. cantante. No. ¿No es Si así? vos decís, la gente decía, porque es un ente que preside. Un ente que preside. ¿Y el intendente qué es entonces? ¿Un ente que qué? La palabra presidente, De presidir. etimológica, no, te lo voy a Sí. explicar con más precisión todavía. Viene de delante, y sidere, sentarse. Sí. El presidente es el que se sienta delante de todos. Por eso, preside. Ujú. Side silla. Claro. La gente piensa, como muchos que decían, el ente que preside, no. El presidente es el que preside. Ahora bien, vos hablas con una persona y le decís, por ejemplo, presidenta es correcto, lo dice la RAE, y te contesta, Sí. la RAE es K, porque Cristina decía presidenta. Renglón seguido, vos hablás con alguien y le decís, no, todos, todas y todos, todos y todas y todes no existe, es todos. La RAE se manifestó en ese sentido y no es correcto. La RAE es anti-K. Entonces,
La RAE no. No, No pero le eso importa. viene que yo... No le importa la RAE la ideología. El plural en el castellano se pluraliza el masculino. Claro. Y viene antes de que existiera el kirchnerismo. Claro, eso claro. Igual que el plural de decir niños o niñas es incorrecto, porque estás hablando de lo mismo, hay que decir Claro. niños. Pero no quiere decir por una cuestión de género, estás ninguneando. Puedes decir hombres y mujeres, la famosa damas y caballeros, cuando hay una presentación. ¿Sabés cuándo hay un caso? Digo, pero en el caso no es una cuestión de género si decimos presidente o decimos cantante o decimos sufriente. Es la persona que lo ejerce, Yo a prefiero diferencia del género. Prefiero que no digas ¿Decimos género. sufrienta? No digas género. O decimos cantanta. Prefiero que digas sexo. Bien. Género tiene las palabras. Ok, Los seres humanos tenemos sexo. bien. Sí, tu pregunta de... Porque yo digo, ¿decimos cantanta? No, decimos cantante. porque hay participios que no cambian. Decimos sufrienta, no decir No. es sufriente, hombre o mujer, ¿no? Pero decimos practicanta, que antes no existía. O sea, algunos se van adaptando. Hoy le Cuando permite vos- los dos la Sí. RAE, por Sí, sí, ejemplo, sí. presidente o Sí, presidenta. me faltó cerrar eso. Son los dos, están Claro, autorizados. no, además muy interesante. Porque la academia dice, bueno, presidenta existía, presidente. ¿Usted quiere decir la presidente? Vale. Pero, por favor, diga la presidente, pero no le rompa las paciencias a lo que queremos decir la presidenta. Sí. Y cuando dijiste chicos y chicas, se me ocurrió un ejemplo, muy bueno, muy lindo ejemplo. Vos sabés que hay un caso en donde yo dije, está bien. La famosa gaseosa Cola Sí. organizó un torneo de fútbol Ujú. que se realizaba en hace 3 años de esto más o menos, se realizaba en tal lugar. Y decía en la promoción, se pueden inscribir chicos y chicas. ¿Por qué? Claro, porque chicas nunca se supone que iban a jugar al fútbol tan libremente. Entonces la gaseosa dijo, miren que es para chicos y también chicas, tengan en cuenta que las chicas se pueden inscribir. Claro, hay una generalización siempre, más si hablando de un torneo de fútbol. Claro, Que, ahí sí hacía falta la aclaración. Por eso Claro. dije que era válido chicos y chicas ahí. claro. Pero sí, genera... ahí se ha metido mucho más la ideología que la cuestión técnica Claro. y fundamental en lo que se basa la RAE para el uso correcto de las palabras. A ver, tenemos ahí, vamos a unos jueguitos. Un jueguito que sí. A ver, ¿qué tiene ahí el profe? Si lo podemos poner en pantalla. Bueno, yo pregunto Sí. cuáles son las formas correctas de estas expresiones. Puede estar a la izquierda, a la derecha, Acá no en hay... los dos o en ninguna. Bien. Ojo, A ver, A ver. ¿se puede ampliar un poquito ahí, chicos? dale. Dice... Ahí está. ¿Cómo se dice? Una moto de color negra o una moto de color negro. Porque los motochorros huyeron en una moto de color negra No. o en una moto de color negro. Negro es de la derecha porque se refiere al color, Claro. no a la moto. Si decimos Exacto. una moto negra, Exactamente. ahí está lo correcto, ¿no? O sea que correcta después veremos que es la de la derecha. Dice, Guarda con esta. hace un año o un año atrás. Para mí, ¿no? Si se usa hace un año solo está bien, si se usa un año atrás está bien. Ahora si decimos hace un año atrás es una redundancia. Aprobado. ¿No? Están bien las dos. Están bien las dos. La mala sería si dijera hace un año atrás. ¿no? Ajá. Error Bien. muy común. Industria automotor o industria automotriz. Acá la puedo pifiar. Para mí es industria automotriz. Claro. Tris es femenino. Claro. Actriz, institutriz, automotriz. Bien. No se puede decir industria Automotor. porque industria es femenino y automotor es masculino. Masculino. Correcto, industria automotriz. ¿Eso es concordancia, se llama? Sí, señor. Eso es Concordancia de concordancia. género. De género. Bien. Los miles de personas. Bueno, Acá las miles de personas. Es bravo, ¿eh? Esta es bravo. Es brava, es difícil esta. A ver, ¿Qué decís? porque si yo hablo de personas, tengo que decir es femenino, las personas, ¿no? Pero si me refiero a mil, el plural de miles, los miles de personas. Correcto.
es muy común que en los avisos Sí. digan las miles de bacterias, las miles de personas. Claro. No, porque miles es masculino. Claro. Entonces se dice los miles. Un 1000. Y el que me dice, no, pero pará. Yo digo las porque son personas. No, ¿Y qué dirías en caso de las decenas de trabajadores? claro. ¿Dirías los decenas porque son trabajadores? No. Claro. Es correcta la respuesta de Claudio. Bien. A ver, ¿qué tenemos más? Ambos cónyuges o ambos cónyuges. ¿Cónyuges o cónyuges? No, la primera. Cónyuges. Claro. Pero Cónyuges. ¿sabes qué pasa? Es un error Claudio? muy común ese. Sí, sobre En todo el en lenguaje. abogados. Sí. Que un abogado diga porque el cónyuge, la cónyuge, no. No. No, doctor. Cónyuges. Esto lo aprendí cuando laburaba en tribunales, cuando era Ah, joven. ¿viste? Sí, el lenguaje. A ver, dice, penal en esa área. Penal, Hay un error ahí. claro, Sí, decía, tiene que ser masculino acá. claro, tiene que decir en ese área. En ese área. Si pongamos a la derecha que diga correctamente penal en ese área, me quedo con la derecha, penal en ese área. No, es esa área. Porque el No hay- área, primero tenemos que darnos cuenta de que área es femenino. Área Sí. chica, área Área poblada, área limitada, listo. Pero si decimos la área es cacofónico. Es lo único que no se puede. Ah, ahí me Porque ahí confundí. choca la AA. En cambio, Claro. esa, toda, mucha, poca, ahí no choca la A. Por eso decimos como otro ejemplo, o la alerta meteorológica o No, el alerta no, meteorológica. No, porque ahí no empieza con A acentuada. Ahí viene el ejemplo, mirá. A ver, sigamos esta. El alerta rojo, la alerta roja. ¿Decís la alerta roja? ¿O el alerta roja? Están bien las dos. ¿Sabes por qué? Porque alerta acepta ambos géneros. La alerta o el alerta. Por lo Sí. tanto, vos podés decir cualquier adjetivo. Lo que no conviene, ojo, no digas el alerta roja ni la rojo. No, eso claro. Claro, que haya concordancia, como dijiste vos O sea, recién. la alerta roja está correcto y el alerta rojo también. Pones No hay todo que un mezclar. masculino, digamos, el adjetivo calificativo ahí. Bien. Llovieron 100 milímetros o llovió 100 milímetros. Son Esta, singular. Llovió 100 claro, milímetros. esto es muy común. Esto de llovieron, es como hubieron muchos manifestantes, no. Hubo uno, Exactamente. hubo 1.000.000. Siempre, Bien. siempre en singular. El verbo haber. El verbo haber. No tiene que ver con el número. 31 líneas. De colectivos O 31 líneas de líneas. colectivo. Y es el femenino, 31 Claro. líneas. Es muy común que Claro. colegas tuyos digan Es muy común, sí. los colectivos de la capital, de Cava, las 31 líneas, no, 31. No, 31 Porque si vos líneas. decís 31, yo te voy a preguntar si vos lees los cuentos de las 1001 noches. Claro. Vos lees los cuentos de las 1001. Y una noche. Bien. Agua y hielo. Agua e hielo. Cacofonía, ¿no? Agua. Pero si empieza con H, ¿hay alguna diferencia o no? Cuando empieza con H y con Con Y, I. con Sí. diptongo, no se cumple la regla. Se dice padre e hijo, Sí. España e Italia, pero se dice agua y hielo, Hielo. tigres y hienas. Si empieza con un diptongo ahí. digamos. Claro, con un diptongo y por lo tanto va a llevar H inicial. Va a llevar H inicial. Por lo tanto, ahí, agua y hielo. Agua. Ahí están los correctos. Bien. Ahí está. Sumar una cosa a la juventud A ver. en estos tiempos. Dale. No solo es la cuestión de género, sino que entiendo que también, como han dicho, usan muchísimo. ¿Cuál es? Unas pares, unos pares. Ah, sí. Cuando pares. cuando no tienen un número definido y Ah. dicen unos pares de chicas se dirigieron a tal. En Bueno, realidad, correcto ahí. en realidad no, par es masculino, es uno. Unos pares de. Claro. Si Gómez, unos pares de chicas se fueron caminando. Claro. Está No bien. importa que sean chicas, pero los pares son masculinos. Se refiere al par, claro. Más allá del género, la cuestión de decir unos pares
No es un par, No. pares. No, porque es indefinido. Es o sea, indefinido. No tenés El definido uno- si eran 3 o eran 6. El unos Entonces, unos el pares unos de es chicas. un adjetivo, Indefinido. funciona como indefinido. Incluso vos decís, me fui a pasar unos días a la costa, unos días. ¿Cuántos? No sé, unos días. No hace falta definir. Claro. Modismo, ¿no? Que están muy ligeros. Modismo, sí, es verdad. Se van ahí incorporando. ¿Tenemos otra placa, chicos? A ver, que está interesantísimo esto. Bueno, esa es la de la moto que recién Ok, marcábamos. muy bien. La reiteramos, dice, los delincuentes huyeron en una moto negra o huyeron en una moto de color negro. Pero no, Digamos, huyeron en una moto de color negra, porque se refiere al color concretamente. claro, exactamente. Bueno, agarrate, Después Catalina. los fines de semana publico lo que se llama la curiosidad del fin de semana, donde explico algunos dichos, algunas cuestiones curiosas. Y ahí me ocupé el último fin de semana de aclarar lo de qué significan poner los puntos sobre las IES. Ujú. Y tiene que ver con que en el siglo XVI fueron introducidos unos caracteres góticos en la escritura común. Ojo, los copistas en esa época, Sí, profesión imprescindible en la época, obviamente. te imaginas lo que significaba. No había imprenta, los copistas hacían todos los libros manuscritos. Manuscrito. Entonces, ellos cuando empezaron a escribir en cursiva minúscula, en latín, hay muchas palabras que se repiten dos ies, como en castellano, por ejemplo, antiinflamatorio. Antiinflamatorio. Bien. Si yo te digo, Claudio, escribí antiinflamatorio cursiva y no le pongas punto a la I, vos no vas a saber si es una I, si son dos I's o una U. Claro. En Por- cursiva, claro. Claro. Tic, 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 claro. Por lo tanto, los Copistas. copistas dijeron, qué confusión, ¿qué dice acá? ¿Es una U o son dos I's? Bueno, dijeron, pongamos el punto a la I. No obstante, fueron muy criticados, Ujú. porque algunos puristas le decían, no, pero eso es no tiene sentido redundar, no hace falta. Siguió, como verás, siguió el tema. Y con el tiempo comenzaron a tildar de extremadamente detallista a la persona que ponía los puntos en la CIE, y por extensión a la persona minuciosa en todo su proceder. Ajá. El que no solamente el que escribía, sino el que decía, no, este vaso debería estar un poquito más allá, porque el reflejo me impide. Bueno, está bien lo mismo, no ponga los puntos sobre las IES. De ahí viene la frase. Esa claro. es más o menos. Ahí está. De los que son súper detallistas, digamos. Exactamente. Cómo influir en eso. Hay un término que se utiliza cada tanto, según lo que yo he leído. Vos me dirás, Esteban, si es lo correcto o no. Cuando se utiliza esta frase motu proprio. Yo he leído que porque muchos cuando utilizan esa frase dicen porque por motu propio La mayoría, dice, el 99%. no se utiliza la preposición por, y a su vez no se dice motu propio, sino motu proprio. Correcto. ¿Es así? Vos sabés que en italiano hoy en día la palabra es proprio. Claro, claro. Proprio io, dicen, por ejemplo. Las expresiones latinas no llevan preposición. Se dice grosso modo, No, sine- no a grosso no modo. grosso modo. Claro. Prima facie, no a prima facie, y demás sine qua non y demás. No van con preposición, no llevan. Y en el caso de motu propio se dice, ¿por qué lo hiciste? ¿Quién te obligó? No me obligó nadie. Lo hice motu proprio. Claro, si vos decís motu propio, más de alguno te va a decir que te trastrabillaste. Tartamudeaste. Sí, Pero es lo correctamente. correcto. Bien. Otro que creo de los temas más difundidos o más complicados en el habla cotidiana, el dequeísmo y el queísmo, ¿no? El dequeísmo, que es, vos sabés que se cometen más queísmos
que dequeísmo, ¿no? Por temor a no caer Claro, en el dequeísmo. exactamente. Claro. Además, fíjate que el dequeísmo en los medios ya casi... Vos no escuchás a un conductor que diga, bueno, vamos a pasar de que nosotros, la verdad es importante de que nosotros que estemos con... No, difícilmente lo cometa. Claro. En cambio, es muy probable que el conductor diga, bueno, a pesar que avisamos, no, es a pesar de que. Estaba convencido yo que... No, estaba convencido de que. Exactamente. Se comete queísmo, como dijiste vos, por no caer en dequeísmo, pero... ¿Cómo, para aquel que quiere estar más seguro o corregirse, qué fórmula simple sería? Hay una pregunta, ¿no? Hay una explicación diciendo lo que es el objeto directo, pero nos metemos en cuestiones gramaticales y la gente no tiene por qué andar pensando tanto en eso. Muchos dicen, no, reemplazarlo por esto. A pesar nos gusta, ¿qué nos gusta? Que vengas temprano, no de que vengas temprano. Hacerse la pregunta siempre. Claro. Y por lo general salvo cuando hay algunos verbos que admiten las dos formas y te puedes confundir, ¿viste? Estoy seguro que vendrán o estoy seguro de que vendrán. ¿Es correcto las dos? Están las dos. Asegurar, olvidé que tenía que llegar temprano olvidé de que tenía que llegar temprano. Estoy seguro de que Esteban va a llegar a horario. Exactamente. O estoy seguro que... Olvidar, dudar, dudar también. Dudo que venga, dudo de que venga. También las dos. Son 4 verbos. Ajá. Dudar, olvidar, asegurar, me falta uno. Pero por lo estoy convencido es con D. Es con D. Es con de que tal cosa, ¿no? Y sobre todo la expresión a pesar de que, seguro, eso. A pesar de que. Sí. Y... y tenés, mirá. A ver. Esos son graves errores de ortografía, graves. Que habla del nivel de educación de nuestros alumnos, Ojo. Sí, bueno. Hoy son profesionales. Había... el diario La Nación tenía fe de ratas en su momento. Sí. No sé si lo sigue. Había una señora que estaba su mail, me acuerdo, no sé si estaba, creo que falleció, una señora mayor ya. Donde decía, bueno, y corregía el mismo diario. Está diciendo, bien, eso está bien. En tal título. Hoy en día no se animan a poner porque sería un choclo. Sí, un suplemento tendría que sacar, ¿no? Y hay cosas que desconoce la gente. Por ejemplo, fíjate, una vez me preguntaron, ¿y por qué lleva tilde prohíbe? Primero para que se pronuncie prohíbe. Y porque si no, ahí diría prohíbe. Prohíbe, claro. La tilde destruye el diptongo. Ahora, volvé a la anterior, la de los 3 errores, por favor. De función. Esto es desconocimiento de reglas. La palabra terminada... No, mirá, hay una regla muy fácil. Las terminadas en unción van con C. Claro. Defunción, asunción. Claro. No hay excepciones. La otra. Munición. Fogosos. Sí. Fogosos. Bien. Adjetivo terminado en oso, osa. Van con S. Fogoso, hacendosa, laborioso. Todo con S. Y el otro sí, es más complicado. En latín, la palabra obsceno se escribía así. Es como que el prefijo es obs, claro. Y el resto es la palabra. Y ahí se comieron la letra C. Bien. ¿Es un permitido, digamos, en los títulos que se ponen hoy en día ya en los portales, pero antes también en los diarios, por una cuestión de espacio y de como romper las reglas gramaticales y reducir la cantidad de preposiciones? No, fíjate vos que las preposiciones, incluso la lista de preposiciones actuales, es más numerosa de cuando yo estudiaba. Ajá. Porque vos vas a algunos autores y te consideran, por ejemplo, que durante es una preposición, que mientras es una preposición, ¿viste? En cambio han quitado
otra como So, por ejemplo. Pero la tendencia es a eliminar, primero a eliminar básicamente mayúsculas. Fíjate que casi no se escriben con mayúsculas, un montón de palabras. Hay gente que todavía cree que los días de la semana y los meses van con mayúsculas. No, todo minúsculo, eso Claro. Sí, sí. Eso se logró por la influencia de la academia. Y después la mayúscula, por un lado, y las tildes, algunas tildes, ese. Antes cuando lees el pronombre equivalía a un sustantivo. Ujú. Aquel micrófono es tuyo, coma. Con tilde, es mío. No, basta. Este es mío, también va sin tilde. Claro. Una manera de simplificar la escritura, no complicarla. Pero, por supuesto, tenemos una deficiencia grande nosotros en la educación, porque en los últimos años, décadas diría yo, se ha descuidado la formación, la ortografía, la sintaxis, la comprensión de textos, Claudio. Boludo. Sí. Le das a un chico, le metas 4 líneas. ¿Qué quiere La decir? leyó, dame el papel ahora, te lo escondés. Contame. ¿Qué dijiste? Claro. Es terrible eso es falta de lectura. Falta de lectura. Sí. No se lee, no, pero los chicos leen el mail, leen el WhatsApp, sí, pero eso es una lectura del lenguaje coloquial. El chico tiene que leer contenidos y no se lee. Y después llegan a cargos y llegan a escribir en televisión, en los graph. Ujú. Y a veces me dicen, no, pero el chico del videograph tiene un productor al lado que le dicta. Es verdad. A veces también el productor falla. Pero Sí. bueno, vos sabés eso. Sí, totalmente. Pero está diciendo, bueno, poné ahora por lo que va sucediendo en la información, sí. Y el poder de sintaxis y de síntesis. De síntesis. De síntesis, porque vos decís, qué sé yo, Etna, 2 puntos, erupción, 5 muertos. Y vos decís, bueno, faltan articuladores, Claro. pero digo, a esa licencia me refería yo, que vos decís, en un graph tenés que resumir. Claro, como la otra, chocaron moto y auto. Claro. No, ¿cómo? No es una moto con un auto, no, pero redujo de esa manera, bueno, está bien. Yo no sé si lo tienen los chicos, hay una placa, chicos, A ver. que habla mira qué casualidad, habla de Gago, Ajá. Del técnico de Boca, Sí, pero- del ex técnico de Boca. sí, cuando todavía estaba discutido, Sí. pero es una placa que yo junté con otro ejemplo, donde están bien usados los términos y la puntuación sobre todo. Era muy interesante. Digo yo, los 2 puntos te ayuda a la síntesis, ¿no? Igual que el punto. Porque vos Claro. decís, por ejemplo, Etnas, el volcán Etna. Etna. Sabemos qué es eso. Pones Etna y ya sabes qué es el volcán. Bueno, ponés 2 puntos ahí. 2 puntos. Erupción, punto. 5 muertos. También Te podés. ayuda a reducir espacio. Es una redacción esquemática esa. Claro. Pero sirve, aclara. Mm. O incluso podés poner Etna, 2 puntos, erupción con 2 muertos, para no hacer tanto punto. Claro. Pero en realidad, eso, ahí sí depende mucho del productor del graph, Claro. del productor del programa en general, porque te ayuda a resumir, a reducir, sin perder claridad. Lo importante es no perder claridad en la expresión. Totalmente. Y ser preciso y otra atractivo tiene que ser también. Ganchero. Claro, el título. exactamente. Los diarios en su tapa El ponen gancho, título. el gancho para que la gente se enganche precisamente. Sin lugar a dudas. ¿Encontramos, chicos, esa...? Está así. Bien. Está con, bueno, Mientras lo encontramos es los barbarismos. vos sabés de la palabra bárbaro de dónde viene, ¿no? A ver, contémosle a la, La palabra bárbaro viene que hoy del en día griego, tiene 2 significados. del griego, claro. Uy, lo vi a Esteban y está bárbaro. Es algo Claro, ¿no? eso es un nuestro muy argentino. Claro. Pero en realidad bárbaro
para el griego era el extranjero, Ujú. porque el extranjero barbareaba el idioma. El que no hablaba bien el griego era un bárbaro. Claro. El nombre de mujer bárbara quiere decir la extranjera, la que vino de otras tierras. Ujú. Los barbarismos son las palabras que vienen del extranjero, pero están mal pronunciadas. Bien. ¿Qué es un barbarismo? Una palabra mal pronunciada. Por ejemplo, viene alguien y te dice, pero a vos te gusta transgiversar lo que yo digo. No, es tergiversar. ¿Y qué dije? Transgiversar, cometiste un barbarismo. Ujú. Esa es la idea, es el barbarismo. Palabras mal pronunciadas. Bien, estaba con el ejemplo de... Yo me acuerdo que mucha gente mayor pronunciaba la voiture. Se refería al auto. Claro. En francés se escribe Voiture. Se escribe- voiture con B Claro. corta y se pronuncia voiture. Claro, Pero en esa deformación, voiture se incorporó como claro, sí, un barbarismo. sí. ¿No? Exactamente, se incorporó. Incluso la gente reconocía el auto cuando decían voiture. Sí, 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 sí. Y estaba- hablando de autos, si yo vos te digo, che, no se dice aiga, Sí, se dice haya. bien. Pero alguien me dice, pero aiga no existe. Y yo le digo, sí existe. No, está loco. ¿Cómo vas a decir aiga? No existe aiga como verbo, pero vas al diccionario, en aiga, ¿Qué pone ahí? te dice automóvil suntuoso, sobre todo de origen estadounidense. ¿Por qué? Y se escribe H y Se así escribe aiga. igual. No se usa casi el término ya, pero existe. Existe. ¿Y por qué? epa. ¿De dónde viene? Porque se supone que los nuevos ricos Sí, en España, cuando iban a comprar el automóvil ese ostentoso, le decían que qué automóvil va a llevar. No importa, el más lujoso que haya. El más lujoso que haya, decían los brutos, claro. los ricos españoles que no tienen instrucción. De ahí viene lo de Y aiga. fue quedando como un sustantivo, en definitiva, No, nombrando el auto. Está como un sustantivo, pero Claro. quedó como un verbo mal pronunciado. Por eso es vulgarismo decir aiga en lugar de haya. Claro, sí, el verbo eso está, digamos, lo otro no se conoce. Yo acabo de conocer esta No, historia lo por de la no que la contás conoce vos, nadie, la gente no lo conoce. con respecto a eso, ¿no? Y los más comunes que tenemos acá son de que italianismos. El italianismo más común es el famoso voy del médico. Voy de mi madre. Claro, porque como los italianos inmigrantes de los años 40 y 50, Sí. el italiano es vado dal dottore, vado da Vado da. vado da Claudio, Claro. voy a lo de Claudio. El italiano comenzó a decir voy de Bien. y le quedó. Ese error es un vulgarismo identificado como italianismo. No se dice voy del médico, se dice voy al consultorio del médico o voy al médico, Al médico. O a ver al médico. O voy a ver al médico, claro. Ahí se me escapó. Yo digo, con respecto a esto, qué fortísimo que es el paso de generación en generación, porque esto voy del médico, voy de mi amiga, voy de mi tía, voy de mi Claro. madre, lo siguen diciendo generaciones, Y lo van a seguir 30 diciendo. años, 40 Y lo años van a ahora que seguir vos decís. diciendo, porque la mayoría desconoce que es un error. No hay ninguna barbaridad, pero obviamente el lenguaje formal no queda bien que alguien diga sí, porque fui del médico y no, más vale tratar de ser Ujú. cuidadoso con la lengua. ¿Hubo presidentes que inventaban palabras o no? Sí. Cristina era una gran inventora de palabras. Ahí tenés un neologismo. A ver, Un neologismo. sí, Pero tenía una extraña habilidad de intercalarlas en el momento oportuno y con que la gente entendía. ¿te acordás de algún ejemplo? Sí, ella una vez estaba hablando
de un contrato que había firmado Sí. y no le objetaban a una empresa y dijo, no, está todo clarito. Yo tengo puedo ejercer la mostrabilidad de mostrabilidad. No existe eso. Pero la gente entendió qué quería decir. Claro. Pero obviamente la palabra ni siquiera se impuso después porque no funcionaba como tal, totalmente. Bueno, Esteban, un placer como siempre. En esta horita hemos charlado, repasado conceptos y aprendido cosas también. Espero que le haya como servido siempre. a la gente, a tu público. Que le haya Bien, servido. has escrito ya 13 libros. ¿Vas a seguir escribiendo? Tengo uno listo, casi terminado, pero cuesta editar. Las editoriales están un poquito comprometidas. No es fácil. Pero tengo uno que, obviamente, yo publiqué mi primer libro en el 96. Sí. Lo actualicé en 2008 y ahora en 2025 tendría que volver a actualizarlo. Porque la regla, como dijiste vos en un rato, la lengua ha cambiado y ha evolucionado. Y por lo tanto hay que actualizarse. Así que si pueden ahí adquirir o tener en casa ¿y en casa cómo hablamos? Y por casa, ¿Y por casa cómo hablamos? Está muy bueno, unas explicaciones fenomenales ahí. Gracias, Claudio. Gracias, Esteban. Un placer estar como con vos siempre. siempre, igualmente. Nos vemos el próximo miércoles en Sin Editar, aquí en Dos Reyes Stream. Gracias por estar ahí. ¿Sabías que el corazón argentino es el agua mineral más baja en sodio? Tiene menos de 4 miligramos por litro. Y está recomendada por la Federación Argentina de Diabetes. Por la Sociedad Argentina de Médicos Nutricionistas. Y por la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Te la recomendamos de corazón. Nueva Manaos sin azúcar. Vos la esperabas, nuestra competencia no. De la sin azúcar es la más rica, está buenísima y es bien nuestra. Próbala, te vas a sorprender. ¡Vamos, Manaos! ¡Vamos, Manaos! Every day I'm shuffling. Every day I'm shuffling. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta.